En primer lugar, quiero agradecer a los profesores Gregorio Varela, Dolores Silvestre y Elena Alonso, y a la Universidad San Pablo CEU y al Instituto y Cátedra Tomás Pascual Sanz su amable invitación para participar en este curso y compartir con todos ustedes estas reflexiones alrededor de la dieta mediterránea desde la perspectiva histórica y cultural. Como se señala en la justificación y los objetivos del curso, a través de la pregunta ¿es posible la dieta mediterránea en el siglo XXI?, se pretende revisar sus bases y conceptos aplicando las conclusiones a la realidad actual de nuestra sociedad. En este contexto, procede a hacerse la pregunta ¿qué puede aportar el análisis histórico o la mirada antropológico-cultural? El concepto científico-nutricional de dieta mediterránea tiene una historia muy reciente, apenas 60 años, ya que fue en la década de 1950 cuando científicos norteamericanos destacaron el interés epidemiológico nutricional que tenía el sistema mediterráneo de alimentarse. Sin embargo, el modelo mediterráneo de producción y consumo de alimentos, que sirvió de referencia a la formulación del concepto, cuenta con una tradición milenaria y presenta unas características históricas y culturales que es necesario valorar para poder responder a cuestiones como las que encierra la pregunta que da título al curso. Parece oportuno, por tanto, que al abordar el concepto de dieta mediterránea y plantear su viabilidad y aplicación, se considere el contexto histórico y antropológico que ha conducido a su formulación. Comenzaremos por analizar la historia más reciente, la que llevó a los científicos norteamericanos a formular el concepto epidemiológico nutricional de dieta mediterránea. A continuación, expondremos una síntesis de cómo se configuró el sistema mediterráneo de producción y consumo de alimentos y cómo se tuvieron que superar los problemas de subalimentación y hambre hasta alcanzar el modelo sobre el que se articuló la dieta mediterránea en su dimensión epidemiológico-nutricional. Y finalizaremos la exposición con una serie de reflexiones sobre la importancia de considerar la tradición histórica y cultural en el momento de abordar el reto de readaptar, yo creo que esta es un poco la clave, a mi modo de ver, readaptar a las circunstancias actuales el estilo mediterráneo de vida que aparece asociado a la dieta mediterránea. En 1948, la Fundación Rockefeller llevaba a cabo, en colaboración con el gobierno griego, un estudio sobre las características sociodemográficas, económicas, sanitarias y dietéticas de 128 familias de la isla de Creta. Los aspectos relacionados con la alimentación y la nutrición fueron analizados en 1953 por el epidemiólogo Leland Alvog, quien comparó la forma de alimentarse de la isla de Creta con la de Grecia y con la de los Estados Unidos. En aquellas fechas era patente la preocupación por el incremento que estaban mostrando las enfermedades cardiovasculares, por lo que resultaban relevantes las investigaciones comparadas que analizaban la alimentación de diferentes zonas del mundo y la mayor o menor incidencia en dichas zonas de problemas cardiovasculares, tal como ocurría con el área mediterránea. Los ingredientes básicos de la dieta cretense eran los cereales, legumbres, frutas y verduras, con cantidades limitadas de carne, pescado y leche de cabra. Todas las comidas se acompañaban de pan, se consumía vino con moderación y las aceitunas y el aceite de oliva contribuían de modo importante al aporte energético total. En dicho contexto, un equipo de la Universidad de Minnesota, liderado por Ansel Keys, inició en 1950 el estudio conocido como el de los 7 países.
se analizaron datos referidos a una muestra de 12.763 varones de entre 40 y 59 años, pertenecientes a Yugoslavia, Grecia e Italia, que eran los países que representaban la zona mediterránea del sur de Europa, Holanda y Finlandia, países del norte y centro de Europa, y Estados Unidos y Japón. Los resultados de aquella investigación pusieron de manifiesto las características saludables de la dieta habitual que consumían en aquella época, en la década de 1950, los países ribereños del Mediterráneo. Constataron que la esperanza de vida en los mismos era de las más altas del mundo y establecieron algunas consideraciones que han adquirido la condición de clásicas en epidemiología nutricional. Por ejemplo, la relación entre colesterolemia y la ingesta de carnes y lácteos, alimentos de consumo habitual en los países nórdicos, pero poco comunes en la dieta mediterránea tradicional, y la asociación de ambas variables con las tasas de mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria. Los resultados de aquellas primeras investigaciones alcanzaron muy pronto una gran popularidad e impacto mediático. El interés del gran público por la dieta mediterránea comenzó con la publicación de obras como la de Ansel y Margaret Case, Coma bien y manténgase sano, aparecida en 1959 y reeditada en 1975, con el título de Cómo comer bien y mantenerse sano a la manera mediterránea. Es decir, en esta segunda edición ya aparecía el término mediterráneo. La popularidad de aquella forma de comer a la manera mediterránea se fue acentuando a medida que las investigaciones científicas, como podremos comprobar en las ponencias que seguirán a lo largo del curso, confirmaban sus cualidades saludables. El seguimiento a 15 años de las cohortes originales que sirvieron de base al estudio de los 7 países mostró que las poblaciones del área mediterránea tenían no solo una menor mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria y por enfermedades cardiovasculares, sino también una menor mortalidad total. En las décadas de 1970 y 1980 se fueron multiplicando todo un conjunto de estudios e investigaciones que aportaban evidencias epidemiológicas sobre el efecto beneficioso del consumo habitual de componentes básicos de la alimentación mediterránea para la salud en general y para la cardiovascular en particular. Los hábitos alimentarios de los países ribereños del mar Mediterráneo adquirieron de esta forma la condición de principales determinantes de una baja incidencia y mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria y otras enfermedades crónicas prevalentes, junto con una mayor esperanza de vida en comparación con los países del norte de Europa o Estados Unidos. El patrón alimentario mediterráneo tradicional se situaba en el punto de mira de epidemiólogos, nutricionistas, médicos y, en general, los sectores socioeconómicos relacionados con la alimentación. Sin embargo, como se han preguntado diversos autores, ¿cuánto hay de mito y o realidad en el modelo alimentario mediterráneo? ¿O qué significado procede otorgar en pleno siglo XXI al patrón alimentario mediterráneo tradicional que sirvió de referencia a la formulación del concepto de dieta mediterránea? En el siguiente apartado, con la ayuda de la historia y a través de una serie de consideraciones de carácter antropológico-cultural y sociológico, intentaremos superar una de las críticas que más han acompañado al llamado invento norteamericano de la dieta mediterránea: el haber prescindido de las consideraciones de carácter extranutricional que requiere cualquier aproximación al fenómeno alimentario, como se ha comentado
en las intervenciones de la mesa en el acto inaugural, y no tomar en consideración la condición de patrimonio cultural y sanitario que cabe otorgar a la dieta mediterránea. El sociólogo francés Claude Fischler, para ejemplificar la falta de perspectiva histórica con la que muchas veces se aborda la dieta mediterránea, recordaba la anécdota del simposio que tuvo lugar en Boston en 1993 en la Harvard Medical School y cuyas conclusiones recogían la siguiente afirmación. Desde hace más de 2000 años, la alimentación mediterránea, tal como se traduce en el régimen en vigor en Creta o en el sur de Italia, no ha cambiado. Como muy acertadamente señalaba el profesor José Matáis en un texto sobre la dieta mediterránea que llevaba el subtítulo de dieta tradicional versus dieta recomendada, la dieta mediterránea, como concepto dietético, no se corresponde con lo que habitualmente comemos en el área mediterránea y tampoco se correspondería a lo que tradicionalmente comían los mediterráneos. Tendría la condición de dieta de referencia o, en términos antropológicos, de nuevo modelo ideal de alimentación. En palabras del profesor Matáis, una dieta saludable en la que los alimentos que la componen están presentes en el mundo mediterráneo con un cierto carácter ancestral. De forma que, a priori al menos, para quienes vivimos en el Mediterráneo, sería más fácil seguir la dieta que para quienes viven en otros espacios geográficos y culturales donde los hábitos alimentarios se establecen con otros alimentos y, sobre todo, en una cantidad y frecuencia de los distintos grupos de alimentos que están más alejados de la utópica dieta mediterránea. Desde el punto de vista histórico, pero también cultural y antropológico, el estilo de vida y alimentación mediterráneo puede ser explicado a partir del mismo significado de la palabra Mediterráneo, entre tierras. El mar se habría convertido en una especie de autopista que facilitó la interrelación de alimentos procedentes de diversas culturas y su forma de obtenerlos, producirlos, cocinarlos y consumirlos. Como se señalaba en la Declaración de Barcelona, formulada con motivo del primer Congreso sobre dieta mediterránea que tuvo lugar en la ciudad condal en 1996, esta, la dieta mediterránea, debe entenderse desde el Mediterráneo como una fusión, una síntesis de todo lo que ha ofrecido la naturaleza y modificado la cultura del área mediterránea a lo largo de milenios. El historiador Ferdinand Brodel, en su obra Mediterráneo, el espacio y la historia, en respuesta a la pregunta ¿qué es el Mediterráneo?, respondía: 1000 cosas a la vez. No es un paisaje, sino muchísimos paisajes. No es un mar, sino una sucesión de mares. No una civilización, sino civilizaciones amontonadas unas sobre las otras. Los griegos y los romanos adoptaron la tradición alimentaria y culinaria resultante de la fusión o el mestizaje de las culturas prehistóricas con la de los pueblos agricultores del Neolítico y de estas con las de Egipto o Babilonia. El modelo de producción y consumo de alimentos que se había iniciado con la revolución neolítica y la introducción de la agricultura y la ganadería se consolidó en la época clásica en dos grandes modelos: el clásico mediterráneo y el bárbaro continental o silvopastoril. El primero se extendió por los dominios del antiguo imperio grecorromano. El sistema de producción bárbaro continental, característico de las diversas tribus íberas, celtas o germánicas, que convivieron de forma seminómada con el imperio latino, destacó por la utilización de los espacios naturales sin cultivar, el saltus, la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres y la ganadería del bosque, principalmente porcina, aunque también equina y vacuna,
fueron la base de la economía silvopastoril. La agricultura era más bien escasa, centrada en las hortalizas cultivadas alrededor de los poblados y campamentos, y los cereales tenían como principal utilidad la producción de cerveza. El vino solo tuvo importancia en las zonas limítrofes con los asentamientos romanos, aunque fue adquiriendo mayor relevancia con el paso del tiempo. El aceite era prácticamente desconocido, en su lugar se utilizaba la manteca y el tocino. En resumen, una dieta marcadamente carnívora en torno a lo que se ha denominado animal de civilización, el cerdo, y completada con las hortalizas y la leche, siendo escasos los cereales, principalmente gachas de avena y panes de cebada. De la mezcla de estas dos culturas opuestas nació el modelo alimentario europeo que predominó durante la Edad Media. Eran dos culturas y dos economías diferentes, dos formas distintas de pensar y utilizar el territorio, dos maneras de plantear el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente. Desde el Mediterráneo se propagaron la cerealicultura, vinicultura y olivicultura, fundamentalmente por la cristianización y el establecimiento de iglesias y monasterios con la necesidad asociada de producir in situ lo imprescindible para la subsistencia y la liturgia. Del norte se importó el uso agrícola de los bosques y las zonas incultivadas para el pastoreo, la caza, la pesca y la recolección. Por todo ello, el modelo que dominó en la Europa medieval fue el denominado agrosilvopastoril. El sistema de producción y consumo de alimentos se basaba en la actividad agrícola, cereales, legumbres y hortalizas, junto con el aprovechamiento del bosque y la ganadería. En general, el pan y el vino se extendieron por el norte y en el sur se comió más carne y productos de origen animal, particularmente del cerdo. Este animal, convertido en símbolo alimentario de los países del norte, cobró protagonismo en las culturas europeas mediterráneas. En realidad, desde el punto de vista alimentario, durante la Alta Edad Media, el Mediterráneo, más que un espacio cultural común, se comportó como un lugar fronterizo entre culturas. Y con el paso del tiempo, acabó redefiniéndose una cierta homogeneidad alimentaria de las regiones mediterráneas, o lo que es lo mismo, estableciendo diferencias con respecto al continente europeo sobre nuevas bases y con un papel protagonista por parte de la cultura alimentaria islámica. Desde la instauración del modelo agrosilvopastoril hasta la época contemporánea, en los inicios del siglo XIX, se produjeron dos grandes cambios que impactaron en el modelo mediterráneo de alimentación. El primero se debió a las notables aportaciones que realizaron los árabes asentados en sus posesiones mediterráneas y que influyeron decisivamente en las costumbres de sus vecinos cristianos del sur de Europa. El segundo se originó a finales del siglo XVII y el siglo XVIII y supuso la incorporación de los nuevos productos llegados del continente americano y de Asia. Desde el punto de vista de la dieta mediterránea, las aportaciones más relevantes de los árabes fueron la incorporación de alimentos como el arroz, los cítricos y algunas hortalizas, sin olvidar las novedades que introdujeron en la forma de cocinar y preparar los alimentos, tal como ocurrió con la difusión que alcanzaron las distintas maneras que tenían los musulmanes de emplear los productos de la huerta o de cocinar el arroz, un producto que adquirió la condición de alimento popular en el sudeste peninsular, en Cataluña y en el sur de la península italiana. El uso de la pasta de trigo era una realidad en la Sicilia musulmana y en otras zonas del Mediterráneo de dominación árabe. En el haber de la cultura islámica también hay que destacar la incorporación del azúcar, aunque tardó un cierto tiempo en extenderse como condimento o como base para dulces. A partir del siglo XVII era ya un componente indispensable en muchos manjares y pasó a convertirse en uno de los elementos fundamentales de la gastronomía mediterránea occidental. En lo referente a la incorporación al sistema alimentario mediterráneo
de los nuevos productos llegados del continente americano y de Asia, hay que recordar que la llegada de los colonizadores europeos, acompañados de los esclavos negros al continente americano, significó a todos los efectos la unificación del mundo y condujo a la transculturalización alimentaria más importante de la historia. Aquel acontecimiento permitió ampliar la variedad de las dietas y con la aclimatación de muchos productos procedentes de América, alimentar, por ejemplo, a más gente en el continente europeo. El intercambio de alimentos entre el Nuevo y el Viejo Mundo fue muy amplio. De América llegaron a Europa una gran variedad de alimentos, desde cereales a un amplio abanico de leguminosas, verduras, hortalizas y frutas, el maíz, la patata, el tomate, el pimiento, diversas variedades de legumbres y un largo etcétera. Sin olvidar bebidas como el café o el chocolate. El cambio fue tan profundo que muchos de los alimentos, de estos alimentos, se consideran parte consustancial de la vida y la forma tradicional de alimentarse en el Mediterráneo. En las primeras décadas del siglo XIX ya se habían sentado, por tanto, las bases contemporáneas del modelo alimentario mediterráneo, básicamente el que sirvió de referencia para que en la década de 1950 los científicos norteamericanos formulasen el concepto de dieta mediterránea. Sin embargo, antes de aquellas fechas, ¿cuántos de nuestros antepasados mediterráneos consumían una dieta tan óptima y equilibrada como la de las familias cretenses que fueron evaluadas en 1948? La historia de la alimentación muestra que en el Mediterráneo solo los ricos han comido mucho y no siempre bien. En contrapartida, los pobres, la mayoría de la población, lo han hecho poco y mal. La precariedad alimentaria fue una constante en la historia de las poblaciones mediterráneas. Autores como Ramón Clotet sostienen que una de las razones que explica la capacidad de la culinaria mediterránea para formular de forma empírica unos principios activos saludables estriba en que la producción de alimentos siempre fue limitada. La escasa disponibilidad de los mismos, debido a factores estructurales, geográficos y climáticos, obligó históricamente a estructurar una cocina y establecer unos hábitos alimentarios basados en un gran número de alimentos y en la necesidad de sustituirlos por otros cuando escaseaban o se agotaban, lo que se tradujo en un consumo variado de alimentos y reforzó otra de las grandes cualidades de la dieta mediterránea, su frugalidad. La variedad de alimentos consumidos ha tenido su prolongación natural en la gastronomía. En la variación, dicen, está el gusto. A mayor diversidad de productos, mayor posibilidad de combinarlos y, por lo tanto, mayor diversidad de armonías y combinaciones entre sabores. Si a esto añadimos que la cultura, la historia y la religión han ponderado unos elementos sobre otros, dándoles valores sociales diferentes, tenemos puestos los cimientos a un concepto de gusto particular e intransferible, reconocible y reconocido por otras culturas, aunque hayan filtrado estas otras culturas en sus maneras de comer muchos principios mediterráneos. La carestía habitual de las proteínas animales en muchas épocas del año explicaría, por ejemplo, su empleo en cantidades mínimas. Sin embargo, la combinación de los cereales con las legumbres proporciona proteínas vegetales muy equilibradas, casi tan útiles como las proteínas animales y además sin grasas.
Lo mismo que pasó con los cereales y las legumbres, pasó con las frutas, las verduras y las hortalizas, considerados el segundo grupo de alimentos saludables por la dieta mediterránea, tal como tendremos ocasión de comprobar a lo largo del curso. En realidad, hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de las sociedades europeas mediterráneas no pudieron superar los problemas de subalimentación y desnutrición que padecían amplios sectores de su población. En el caso español, fue en la década de 1960, tras el paréntesis de los duros años de la posguerra, cuando la mayoría de la población española pudo empezar a disfrutar plenamente de aquella dieta recomendada, de los beneficios de la dieta mediterránea. ¿Cómo se alimentaban, por ejemplo, los valencianas de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX? Aunque en historia de la alimentación la ausencia de fuentes es un problema importante, las llamadas topografías médicas, estudios locales sobre las condiciones de vida y salud que se fueron publicando en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, nos permiten acercarnos a la realidad alimentaria y nutricional de nuestros antepasados. La mayoría de la población, como hemos apuntado antes, comía poco y mal, a la luz de los testimonios que nos ofrecen las topografías médicas, aunque los alimentos que podían ingerir potencialmente resultasen muy variados. La base fundamental de la alimentación eran los vegetales, incluyendo en este epígrafe cereales, legumbres, tubérculos, verduras y frutas. Pero los mercados también estaban aprovisionados de carne, sin olvidar la importancia que tenían en muchas localidades costeras el consumo de pescado. ¿Cuál era el problema? El problema eran las limitaciones que establecían los recursos económicos y la capacidad adquisitiva que mostraban los diferentes sectores socioeconómicos. Los trabajadores y jornaleros ganaban poco. En muchos casos tenían que dedicar más de un tercio de su salario a la compra de pan y tenían dificultades para poder adquirir el resto de alimentos. La base de la alimentación de la población con menos recursos era el pan de trigo, sustituido en los momentos de crisis económica por el pan de centeno o de maíz. Este último era consumido de manera habitual por las familias más pobres y míseras. Las clases populares solían iniciar el día con una taza de café o con una copa de aguardiente. El desayuno, a las 7 o a las 8 de la mañana, nos relatan las topografías médicas, solía consistir, en el mejor de los casos, en una taza de café, en un trozo de pan acompañado de bacalao, la proteína de los pobres, sardina, atún o algún alimento parecido, además de la obligada ración de vino. Al mediodía, la comida más habitual era un plato de arroz seco o caldoso en cazuela o paella, acompañada de alguna legumbre, hortaliza o verdura, habichuelas, judías, alcachofas o guisantes y algún trozo de bacalao. La comida del mediodía solía consistir, por tanto, en un único plato y solo cuando se disponía de fruta de cosecha propia, su ingesta se acompañaba a modo de postre. Por la noche, para cenar, se acostumbraba a comer algún guiso a base de patatas, la mayoría de las veces, de cardos, de judías, de col y otras hortalizas. De acuerdo con la posición económica de las familias, se solía añadir al guisado algún trozo de bacalao. Entre semana no se solía consumir carne. Para la población jornalera, el consumo de este alimento estaba reservado a los domingos y festivos. Aquel día solían preparar una olla de carne, pero la cantidad que se utilizaba llegaba con dificultad para alimentar a un individuo. En ocasiones, en lugar de comprar la carne, siguen afirmando los testimonios médicos, se sacrificaba algún animal doméstico, conejo, gallina, etc. Los huevos, en atención al elevado precio que mostraban, se consumían en muy pocas ocasiones. Estaban indicados en caso de enfermedad, al igual que la leche. El que fuera director de la Cátedra de Higiene de los Alimentos de la Escuela Nacional de Sanidad en la década de 1930, el profesor Enrique Carrasco Cádenas,
autor de uno de los primeros textos de divulgación sobre alimentación y nutrición en España, que alcanzó varias ediciones y que tenía un título tan acertado como el de Ni gordos ni flacos lo que se debe comer, y donde, por ejemplo, se explicaba por qué se debe comer con un lenguaje directo, sencillo, un ejemplo de divulgación científica, insisto, un texto publicado por primera vez en 1923 y reeditado en sucesivas reediciones. También explicaba cuánto se debe comer y qué se debe comer. Pues bien, el profesor Enrique Carrasco Cádenas, como digo, director de la Cátedra de Higiene de los Alimentos de la Escuela Nacional de Sanidad, en un texto publicado en 1934 y que presentó al primer Congreso Nacional de Sanidad que tuvo lugar en Madrid en abril de 1934, con el título de Lo que se come en España, interés sanitario de este problema, afirmaba lo siguiente. La alimentación media de los españoles, especialmente los de las clases trabajadoras, está muy lejos de poder ser considerada higiénica. Los mayores problemas residen en un déficit de proteínas animales, así como importantes deficiencias en aportes minerales y de vitaminas. En España se come lo que se puede comprar y no lo que se debería comer. Y en otro trabajo, publicado también en 1934, en este caso en la revista Progresos de la Clínica, y con el título de alteraciones oculares, dentarias, de crecimiento y desarrollo general en relación con el insuficiente aporte proteínico de minerales y vitaminas, señalaba: comprenderemos por qué en otros países se orienta la higiene alimenticia en el sentido de luchar contra el abuso de las carnes. En otras publicaciones hemos insistido que estas campañas sanitarias no deben ser trasplantadas a España, pues nuestro problema es bien distinto, tanto en el consumo de carne como de leche. Aquí, justamente, el pecado es, a menudo, no haberlas probado jamás. Sabemos, sin concederle al problema higiénico la importancia que tiene, que en muchos pueblos de nuestro país la clase pobre no come carne, sino en fechas señaladas, pero aún consume más raramente leche, huevos, quesos, etc. Es decir, esos otros alimentos de procedencia animal que podrían aportar la cantidad necesaria de aminoácidos esenciales. El déficit de aminoácidos esenciales es seguramente manifiesto y muy general, y es necesario que se estudien y se lleguen a conocer los estragos que esta ausencia está ocasionando, pues sabemos ciertamente que no puede desarrollarse ni cocer normalmente un organismo que no recibe suficiente cantidad de estos aminoácidos. La heterogeneidad y la diversidad de los regímenes alimentarios se trasladaba a los estados nutricionales que mostraban los diferentes colectivos y zonas geográficas. Los estudios antropométricos, llevados a cabo a partir de los datos que aportaban los reconocimientos médicos que tenían que pasar los mozos que se debían incorporar a filas, ponen de manifiesto la penalización fisiológica que comportaban los problemas de desnutrición que aparecían asociados a determinadas condiciones medioambientales y socioeconómicas. En la gráfica lo que se muestra es la evolución de la incidencia secular de la estatura media de los mozos que eran llamados a filas en tres localidades valencianas, Alcira, Sueca y Alcoy, que representan zonas con modelos económicos y con circunstancias medioambientales muy diferentes. El caso de Alcoy es un caso típico de una ciudad que sufrió un intenso y brutal proceso de industrialización en la segunda mitad del siglo XIX, con testimonios que ponen de manifiesto las graves carencias de todo tipo, higiénico-sanitarias y, por supuesto, en temas de alimentación y nutrición, que padecía la clase trabajadora alcoyana.
como pueden comprobar, la penalización fue manifiesta en relación a dos zonas, la de Alcira y Sueca, que además estaban viviendo una expansión de una agricultura comercial expansiva y, por tanto, en unas circunstancias completamente diferentes. La corrección de aquellas penalizaciones fisiológicas y las deficiencias cuantitativas y cualitativas de carácter nutricional que las justificaban se pudo llevar a cabo a través de las mejoras socioeconómicas y de un incremento del poder adquisitivo de la población. Unos cambios que, además de permitir el incremento razonable del consumo de alimentos protectores como la leche, aquí no sé si se aprecia bien, tienen un cartel que fue utilizado en una campaña que llevó a cabo la Diputación de Castellón en los años 50 sobre la importancia del consumo de leche como un alimento protector y cómo mostraban o intentaban mostrar a las madres el beneficio que tenía en la estatura y en general en un desarrollo orgánico adecuado el consumo de este alimento, ¿no? Unos cambios, como digo, que además de permitir el incremento razonable del consumo de alimentos protectores como la leche, se vieron acompañados, el ejemplo lo tienen aquí, de la divulgación de hábitos y conocimientos relacionados con una alimentación y nutrición más saludables. Como señalaba el profesor Matais, la dieta tradicional se convirtió en dieta recomendada en la medida que pasaba a cubrir las ingestas recomendadas y los objetivos de una nutrición saludable. Fue en los inicios de la década de 1960 cuando quedó superado aquel poco y mal que había caracterizado a la alimentación de amplios sectores de la población española, tal como pusieron de manifiesto los estudios que llevaron a cabo el grupo de investigadores liderado por el padre del profesor Gregorio Varela Moreiras, el profesor Gregorio Varela Mosquera, primero desde la Escuela de Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, posteriormente desde Granada, cuando se trasladó a la Universidad de Granada. Digo que estos estudios muestran cómo en los inicios de la década de 1960 se superó aquel poco y mal que había caracterizado a la alimentación de amplios sectores de la población española. Gracias al aumento lento pero regular de las calorías ingeridas y de todo un conjunto de alimentos protectores que se incorporaban a un régimen alimentario tradicional de base vegetal y con pocas grasas y proteínas de origen animal, la dieta media de los españoles acabó por presentar, en aquellos años, unos parámetros cercanos a los del equilibrio de nutrientes que recomendaban los organismos internacionales. Sin embargo, aunque es indudable que el tránsito hacia regímenes alimentarios de mayor densidad energética tuvo sus efectos positivos para la población española, al mismo tiempo que se superaban los problemas de desnutrición, se empezaba a consolidar la emergencia de un modelo epidemiológico en el que las patologías ligadas a la sobrealimentación han acabado por adquirir, desgraciadamente, un protagonismo relevante. ¿Qué pasó con la situación de privilegio que fuimos capaces de alcanzar en la década de 1960? Aquí tienen unos datos que proceden del estudio de Ramón Garrabou, Xavier Cuixó sobre la transición nutricional en la España contemporánea, donde podemos apreciar entre 1970 y 1971 cómo se fue modificando la ingesta de una serie de principios básicos, y llama particularmente la atención el incremento de las proteínas de origen animal, que ya en la década de los 90 representaban más del 65%, cuando lo recomendable es, como les explicarán, no superar el 50%. La respuesta no puede ser más contundente. Al igual que había ocurrido en los países que habían comenzado antes sus transiciones alimentarias y nutricionales, en las últimas décadas del siglo XX, el régimen alimentario de los españoles se había occidentalizado
en el sentido más negativo del término. Todo ello a pesar de los acertados diagnósticos que se realizaron en las décadas de los años 60, advirtiendo de los problemas que se podían derivar de la sobrealimentación, como indicaba el director del programa de educación en alimentación y nutrición, el programa EDALNU, que se puso en marcha en los años 60, concretamente en 1961, y que justificaba la oportunidad de implementar en España un programa como este, de educación en alimentación y nutrición, para responder a la necesidad de superar, decía Palacios, la influencia negativa que ejercía la ignorancia en la deficiente alimentación que mostraban amplios sectores de la población española y a la voluntad de prevenir los problemas de sobrealimentación. Este es un texto que estoy citando, escrito en 1969, los problemas de sobrealimentación que habían experimentado y estaban experimentando los países desarrollados. Nosotros nos situábamos entonces en los países en vías de desarrollo. Aquí tienen precisamente una imagen de lo que era la rueda de los alimentos, los 7 grupos de la rueda de los alimentos del programa EDALNU, un programa muy interesante que estamos investigando en el grupo de Historia de la Nutrición de la Universidad de Alicante y que llegó a formar a 42.500 personas, entre maestros, enfermeras, amas de casa, divulgadoras rurales, etcétera, para hacer de formadores de formadores y todo un amplio programa. Aquí vemos una de las formadoras del programa EDALNU explicando a un colectivo de amas de casa que eran uno de los grupos diana del programa EDALNU, lo que tenían que hacer con la alimentación y cómo tenían que ajustar el presupuesto familiar a la compra de los alimentos realmente saludables, etc. En el contexto epidemiológico nutricional, por tanto, que acabamos de describir, y voy concluyendo para ceñirme al tiempo que se me ha indicado por parte de los organizadores, la necesidad de recuperar la dieta mediterránea se ha convertido desde hace décadas en una reivindicación constante. El reto consiste en readaptar, a mi modo de ver, a las actuales circunstancias algunos de los valores que configuraban aquel modelo mediterráneo de vida que nos permitió completar la transición nutricional y alimentaria y poder alcanzar los parámetros del ideal que representaba la dieta mediterránea, tal como he señalado que se produjo en la década de 1960 y 1970. De hecho, muchos de los países que viven hoy en día sus transiciones intentan buscar el equilibrio en la evolución alimentaria que están experimentando y evitar de esta forma los efectos no deseados que han acompañado experiencias como la de los países occidentales y experiencias como la nuestra. Procurar preservar de la mejor manera posible una alimentación y unos hábitos arraizados en la cultura y las tradiciones culinarias. Este debería ser, quizás, el sentido y el interés que tendría que despertar la recuperación de la forma mediterránea de alimentarse. En cierto modo, nos enfrentamos de nuevo ante el viejo problema de conseguir una cocina y una forma de alimentarnos compatible con los descubrimientos más recientes de la fisiología y la nutrición. Pero conviene recordar que, como nos enseña la historia, elegir un estilo de vida saludable, en el caso que nos ocupa, a través de la dieta mediterránea, no depende únicamente de la voluntad, el querer, sino que entran en juego el saber y el poder, la accesibilidad. Como hemos podido comprobar, durante mucho tiempo, una parte importante de la población no se pudo beneficiar del papel saludable
de la forma mediterránea de alimentarse. Ahora que podemos y sabemos, ¿por qué no adaptamos la dieta mediterránea en los términos que cabría esperar? En la respuesta a esta última cuestión podemos encontrar muchas de las claves para conocer si es posible o no la dieta mediterránea en el siglo XXI. Muchas gracias.